Buen día, estamos en otra clase de economía y seguimos con el tema de presupuesto público o presupuesto nacional. Habíamos hablado ya de los fundamentos en el video anterior y de lo que les voy a hablar ahora son de los pasos que tengo que llevar adelante, que tiene que llevar un gobierno adelante al momento de presentar, preparar y luego ejecutar un presupuesto. En principio hay que elaborar el presupuesto, ¿correcto? Lo primero que tienen que hacer es ponerse de acuerdo tres de los integrantes más importantes del Poder Ejecutivo, ya que el presupuesto lo elabora el Poder Ejecutivo. ¿Quiénes son esos tres personajes? Bien, en principio el ministro de Economía, que es el que se va a encargar de toda la parte que tenga que ver con la economía real, con el crecimiento del PBI, con la disminución de la tasa de desempleo. Esa es la persona que va a manejar el tema de las obras públicas y va a enfocarse también en la parte de qué área de la industria o del comercio o de los servicios es la que conviene desarrollar dentro de la economía en la cual está desarrollando el presupuesto. El segundo actor en esta película, que es la de elaboración del presupuesto, es el presidente del Banco Central. El presidente del Banco Central tiene como función fundamental defender el poder adquisitivo de la moneda nacional. Para eso va a tratar de mantener lo más baja posible la tasa de inflación, controlar la oferta monetaria y mantener un alto nivel de reservas. Entre los dos, entre el ministro de Economía y el presidente del Banco Central, van a estar discutiendo, van a tratar de ponerse de acuerdo, ya que seguramente el ministro de Economía será un poco más, tendrá tendencia a aceptar una tasa de inflación que es quizás un poco más alta, con el objetivo de conseguir mejor desarrollo, mejor nivel de PBI y más baja tasa de desempleo. Por otro lado, un correcto asesor, un correcto presidente del Banco Central va a tratar de mantener el poder adquisitivo de la moneda lo más estable posible y la cantidad de reservas lo más altas posibles para mantener su estructura de política monetaria, estructura monetaria. ¿Quién va a hacer las veces de mediador entre estos dos polos opuestos? Bueno, ahí va a estar el presidente de la nación, quien va a hacer las veces de orientador político, guía, y va a terminar decidiendo cuando no se pongan de acuerdo ni el presidente del Banco Central ni el ministro de Economía. Una vez que se pusieron de acuerdo en los lineamientos generales de la política económica que van a establecer en el presupuesto, van a tener que estimar unos determinados índices, porque ahora ya se terminó el tema de hablar y vamos a tener que ir a los números, y vamos a tener que ellos van a tener que estimar determinados índices. El primer índice que van a tener que estimar es el crecimiento estimado del Producto Bruto Interno del PBI para el año siguiente. Si yo estoy parada en el 2020, voy a hacer el presupuesto para el 2021. Entonces yo tendría que establecer o tratar de estimar, en función del conocimiento que van a tener mis asesores, el PBI para el 2021. Ese PBI puede ser crecimiento o puede ser decrecimiento. El segundo ítem que voy a tener en cuenta y estimar también, es la tasa de inflación esperada para el año que viene, para el año 2021. Se estimará la tasa que corresponda, se pondrán de acuerdo y eso va a ayudar para poder estimar el porcentaje del monto de los ingresos esperados y también del gasto público esperado. Dijimos entonces, hablamos de porcentaje de PBI de crecimiento, tasa de inflación y el otro elemento a tener en cuenta también es el tipo de cambio, es decir, qué valor va a tener la divisa extranjera, el dólar en el caso de Argentina, qué valor va a tener para fines del año, para mediados de año y para principios del año que viene, para poder también de esta manera poder estimar los ingresos y egresos del presupuesto. Una vez que estimaron esos tres elementos técnicos, ya viene una definición política. La definición política es qué porcentaje de déficit, si voy a esperar superávit o si quiero un presupuesto equilibrado. Eso dependerá ya de una decisión política donde intervendrá más la óptica y la visión que tenga el presidente de la nación, que en definitiva, aconsejado por sus asesores, va a definir el porcentaje de déficit fiscal que esté dispuesto a aceptar la economía en función de distintas variables. Y al empezar a hablar del presupuesto, también vamos a tener que
discutir seguramente en los distintos ministerios, con las distintas provincias y con los distintos sectores económicos, los gastos que se van a realizar el año que viene y los impuestos que se van a cobrar el año que viene para poder hacer los números con cierta coherencia. En este punto es donde se produce lo que se llama el lobby, ¿no? O sea, cada provincia va a tratar de conseguir mejores obras de infraestructura para su provincia o que le bajen impuestos a un tipo de industria que le convenga según la regionalidad. Como por ejemplo sería Mendoza, que trataría de que le reduzcan la tasa de impuestos o de tasas de derechos de exportación al vino, por dar un ejemplo. Una vez que el presupuesto está elaborado, se prepara un borrador y ese borrador se manda al Poder Legislativo. O sea, el Poder Ejecutivo lo manda al Poder Legislativo. Entra por una comisión y empieza a ser discutido. Allí es donde se hace todo el lobby presupuestario, donde las distintas provincias, para tratar de aprobar, provincias, diputados, y los senadores, en el caso de las provincias, empiezan a hacer lobby para tratar de conseguir mejoras del presupuesto o algún gasto, alguna partida presupuestaria específica para su provincia. Por ejemplo, nosotros tendríamos acá en la zona de Chacabuco que necesitaríamos que con la continuación de la Ruta 7 y la terminación de la Ruta 7, desde Chacabuco a Buenos Aires, tengamos una partida presupuestaria que sea específica para la construcción de la Ruta 7. Entonces, seguramente los representantes de nuestro sector van a hacer lobby para conseguir que esa partida presupuestaria esté incluida en el presupuesto 2021. Y así sucesivamente. Una vez que se presentó, ya se llegó a un acuerdo, luego de toda esta cuestión de lobbies, les comentaba, entra por la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados se vota, tiene que tener mayoría, obviamente tiene que haber un acuerdo de la oposición, y luego pasa por la Cámara de Senadores, donde teóricamente también tiene que ser aprobado, y finalmente vuelve al Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo ya empiece su ejecución a partir del 2021. Una vez que el presupuesto empieza a ejecutarse, se asignan los gastos a las partidas que fueron preacordadas. Puede suceder que dentro de las estimaciones, quizás a veces a propósito y a veces sin querer, estén sobre o subestimados los ingresos, lo que hace que quede un saldo de caja a lo mejor superior. Durante muchos años fue una práctica habitual suponer que el crecimiento de la economía iba a ser menor que la que efectivamente después se producía. Eso hacía que hubiera unos ingresos extra en el gobierno nacional, de los cuales, como después le sobraba el dinero, por decirte algo así, había presupuestado que le entraban 100 pesos y en realidad le entraban 110, bueno, con esos 110 que no estaban asignados presupuestariamente, el gobierno nacional podía utilizar lo que se conocía con el nombre de los ATP, o sea, podía dárselo y repartírselo discrecionalmente a las distintas provincias o a las distintas asignaciones que considerara adecuadas para sus opiniones, para su beneficio o para su mejor uso según el criterio del Poder Ejecutivo. Eso no está del todo bueno porque obviamente evita y omite el control del Poder Legislativo, ya que el uso que hace el Poder Ejecutivo de ese excedente es discrecional. Una vez que se termina de ejecutar, cuando pasa el año y se termina de ejecutar el presupuesto de acuerdo a las partidas tienen que ser completamente ejecutadas o subejecutadas, siempre lo conveniente es que estén ejecutadas en el importe correcto, son controladas para evitar los desvíos y los posibles actos de corrupción que pueda haber en el mal uso de los presupuestos. Este control se lleva adelante a través de un organismo que se llama la Auditoría General de la Nación, que normalmente está presidido por un miembro de la oposición al gobierno que esté en el momento de ejercicio del Poder Ejecutivo, justamente para tratar de establecer de esta manera una mayor transparencia. Esa Auditoría General de la Nación hace las veces de asesoría del Poder Legislativo, quien también tiene que colaborar en este control de la ejecución presupuestaria. Bien,
Estos son los elementos más importantes en cuanto a los pasos de la ejecución y en la planificación y en la elaboración del presupuesto. En los próximos videos vamos a ver cuáles son las formas de financiar el déficit o qué sucede con el saldo presupuestario. Seguimos viéndonos en próximos videos. Adiós.